Franco Mastantuono será nuevo jugador del Real Madrid. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar el fichaje, que todavía no es oficial pero prácticamente oficioso, de Franco Mastantuono por el Real Madrid. Después de unas horas muy intensas, parece que finalmente se está cerrando la operación del jugador argentino procedente de River Plate. Parece que el Real Madrid ya lo tiene prácticamente sellado, a falta de la firma oficial y de un par de flecos que a continuación os comentaré, y se va a convertir en la cuarta incorporación del Real Madrid de Xabi Alonso. Eso sí, en principio no estará para el Mundial de Clubes. Antes de seguir comentando, me gustaría recomendaros que podéis suscribiros activando la campanita para no perderos cuando se suba este tipo de contenido, y por supuesto dar like, comentar y compartir si el contenido es de vuestro agrado. Sin más dilación, vamos a comenzar ya con este comentario del fichaje de Mastantuono. Luego además veremos un par de minutos de highlights para ver cómo es el futbolista, al que, bueno, evidentemente solo tiene 17 años y le falta muchísimo por crecer. Pero es un síntoma claro de gran futbolista el hecho de que ya esté jugando en el primer equipo de River Plate. Sin más dilación, como digo, vamos ya con las informaciones clave de este caso de Franco Mastantuono. Y es que el primer periodista que lo dio prácticamente por cerrado, a pesar de que fue el diario Marca y un par de periodistas españoles quienes comentaron el hecho de que el Real Madrid volvía de Buenos Aires con el agente para cerrar el acuerdo, fue desde Argentina donde verdaderamente se originó no el Here We Go de Fabrizio Romano, pero sí como el trato cerrado o la oficiosidad de un acuerdo que, bueno, se anunciará seguramente en las próximas horas. Y el primer periodista en comentarlo fue Gastón Edul, de Argentina. Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Ya hay arreglo contractual hasta 2031. Va a pagar la cláusula de rescisión, 45 millones de euros. Y lo único que están delineando es la forma de pago. Pero eso casi que ahora ya es indiferente porque el monto es muy grande. Si esto se concreta, Mastantuono se va a River en agosto. Por lo tanto, juega el Mundial de Clubes y el Real Madrid lo reclama ahora. Pero estamos ante la venta más importante y más alta de la historia del fútbol argentino. Es un récord. Como comenta Gastón, pues es un fichaje récord, ¿no? La venta más cara del fútbol argentino por 45 millones de euros, que se está deliberando la forma en la que hacerlo, en cuántos plazos. A continuación, José Félix Díaz comenta ese número de plazos, pero como digo, ya se habla hasta de los años, del salario todavía no, pero Franco Mastantuono fichará hasta el año 2031. De hecho, también Fabrizio Romano hablaba de que el Real Madrid está a punto de fichar a Franco Mastantuono, y que el Here We Go será pronto. Todavía no cerrado porque lo suele hacer cuando está firmado, pero que será pronto. La batalla termina porque el Real Madrid tiene un acuerdo total en los términos personales con Mastantuono. Las negociaciones finales con River Plate sobre una estructura diferente en lugar de la cláusula de 45 millones de dólares, y entonces todo estará listo. Lo que, bueno, al final pagarán la cláusula no a tocatejas los 45 millones, sino en diferentes plazos, pero al final será la misma cantidad. Hay buena relación entre Real Madrid y River Plate, sobre todo entre los presidentes, entre Florentino y el presidente de River Plate, que ha viajado un par de veces a Madrid en los últimos meses, por esa amistad que tienen ambos. Y como digo, las negociaciones entre el jugador y el Real Madrid no iban a ser un problema, porque el futbolista soñaba y deseaba vestir de blanco. De hecho, ha frenado él mismo las negociaciones con el Paris Saint-Germain, que era el favorito hace 3-4 días. Y luego las negociaciones entre Real Madrid y River Plate tampoco se estancarían, por lo que digo, porque al final hay muy buena relación y porque en ningún momento el Real Madrid ha querido rebajar, digamos, ese precio final, sino dividirlo, teniendo en cuenta que River Plate no podía perder de cualquier manera a un jugador que es historia de su club por la venta que va a ser, y que con tan solo 17 años ya estaba jugando en el primer equipo. También ESPN ha sido bastante contundente con sus informaciones. En su artículo comentaba que Franco Mastantuono acaba de aterrizar en Madrid, en el entorno de Franco Mastantuono acaba de aterrizar en Madrid para buscarle una casa, y que el jugador, bueno, esto ya se comentaba antes, pero que se incorporará, después del Mundial de Clubes. El anuncio se espera pronto. También además se habla de que al final Mastantuono ha dicho que no al PSG y que ha rechazado ofertas económicas mejores como la del conjunto parisino antes que la de, por delante,
que la del Real Madrid, que es la que verdaderamente le ha terminado de convencer. Como digo, Franco Mastantuono, como comentaba este tipo de periodistas ya, se incorporará después del Mundial de Clubes, jugará este torneo con River Plate. El objetivo de River era que se quedara para el Mundial de Clubes y para la Copa Libertadores y que se incorporara en el mes de diciembre con el Real Madrid, una vez ya haya terminado la temporada. Ya sabéis que en el fútbol argentino y el fútbol sudamericano hay otro tipo de tiempos en las temporadas terminan en diciembre, pero como digo, finalmente no va a ser así. El Real Madrid ha conseguido en esa negociación, por el mismo precio, por los 45 millones de euros, ha conseguido adelantarlo, digamos, tanto como para el Mundial era un poco imposible porque al final por el reglamento FIFA el Real Madrid no podía incorporar a jugadores menores de 18 años. Lo bueno de Mastantuono es que cumple esos 18 años el 14 de agosto y se incorporará el mismo 15, una vez ya tenga la mayoría de edad. Un poco parecido a lo de Hendrik, con la suerte de que Hendrik cumplía los años en julio y se pudo incorporar desde el principio de la pretemporada, ¿no? En el caso de Mastantuono no va a ser así, no se va a incorporar al Mundial de Clubes. Como digo, va a terminar este torneo con el equipo argentino. También, además, por otro lado, fue Marca quien advirtió que había prometido quedarse hasta diciembre. Finalmente, como digo, no va a ser así. También, seguramente, Franco Mastantuono no esperaba que el Real Madrid apareciera de esta manera y con esta voluntad, y esto quizás lo ha cambiado todo. Y como digo, Franco Mastantuono será nuevo jugador del Real Madrid a partir del mes de agosto, ya para el inicio liguero, el inicio de Champions y demás. No para el Mundial, a partir del 15 de agosto, cuando ya tengan la mayoría de edad. Ahora vamos a comentar la información de José Félix Díaz, en la que viene a hacer un poco un resumen de cómo ha ido todo en las últimas horas. Advertíamos verano no, primavera. Una primavera caliente por aquello del Mundial de Clubes en el Real Madrid, pero es que todo se está precipitando. Ya son 2 los fichajes cerrados, a punto de cerrarse carreras también, cerrados Hossein y Alexander Arnold, pero de repente aparece en escena alguien que, pues que estaba desterrado por un movimiento de sus representantes que no gustó al Real Madrid, elevando la cláusula de rescisión, pero el fútbol, lo que ha demostrado Mastantuono y las necesidades y también la competencia de otros equipos han llevado a los dirigentes del Real Madrid a viajar hasta Buenos Aires, y en ese viaje de regreso vienen acompañados del agente del jugador para ultimarlo todo. Se apunta desde Argentina que se va a pagar en 6 plazos esos 45 millones de cláusula, que el jugador no llegará hasta después del Mundial, pese a la promesa hecha de que iba a aguantar todo 2025 jugando en River Plate. La realidad dice que después del Mundial, es decir, para últimos días de julio o primeros de agosto, Franco Mastantuono se incorporará a la disciplina de Xabi Alonso, que la ha llamado. Así que todo cuadra, todo está perfecto, todo está enfilado para que Mastantuono se convierta en jugador de Real Madrid. La solución en las próximas días, horas. Como comentaba José Félix Díaz, ha sido clave esa forma de pagos o 6 plazos diferentes en los que se va a pagar la cláusula. Se entienden que serán plazos pequeños de dinero, entre 8 o 9 millones más o menos puedan dar la cifra de cada plazo. Y luego también, por otro lado, ha sido clave esa llamada de Xabi Alonso que tanto han comentado tanto el propio José Félix Díaz como la cadena SER, como la cadena COPE, como Fabrizio Romano. Xabi Alonso le llamó, estuvo casi 45 minutos al teléfono con Franco Mastantuono, le explicó el rol que podía tener en este Real Madrid y evidentemente, como han comentado, Franco Mastantuono quedó enamorado, le encantó esta llamada con el entrenador Tolosarra. Hay que decir que también en su momento le llamó Luis Enrique, el entrenador del PSG, pero evidentemente cuando ha aparecido el Real Madrid, ha cambiado todo radicalmente, ha aparecido otro tipo de club en escena y, como digo, el sueño de Franco Mastantuono se va a cumplir. Aunque antes de nada, quería antes de ver esos highlights, comentar que al final quien destapa toda la información, toda la operación, por así decirlo, porque es verdad que lo comenta Eduardo Ida en el Chiringuito, pero quien destapa todo y quien lo desgrana poco a poco a partir del pasado martes, pues es Ramón Álvarez de Mon. Y desde aquí, no sé si verá este vídeo, pero quería darle la enhorabuena por toda la información. El Real Madrid se vuelve a interesar por Franco Mastantuono, que tiene casi cerrado el fichaje por el PSG. Luis Enrique ha charlado en varias ocasiones con el jugador. El Madrid ve complicado el fichaje, pero se está formando si hay opciones. Esta fue la primera de las informaciones. Poco a poco fue avanzando. El Real Madrid avanza en la operación Mastantuono. En las últimas horas se está acelerando todo. Recuerdo que el PSG estaba cerca de cerrar la operación. Esto seguía y seguía acelerando. Comienza a ser optimista con el fichaje de Mastantuono, pese al avanzado que lo tenía el Paris Saint-Germain. También
al día siguiente, el día 4, ya miércoles, el Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de Mastantuono. La idea del club es que incluso pueda jugar el Mundial, aunque no es nada asegurado. Finalmente esto no se ha podido conseguir. Hasta que no se firme nada, la operación no está cerrada, pero hay mucho optimismo. Evidentemente no hay nada firmado, pero sí cerrado, al menos verbalmente, tanto con el jugador como con el equipo argentino, con River Plate. Y como digo, estamos a horas de que se pueda hacer prácticamente oficial. También seguía informando Ramón Álvarez de Mon, que por cierto ha estado también en ESPN a hablar, pero aquí hablaba de que el Estatuto 19 parece claro que, o parece dejar claro que Mastantuono no podría ser inscrito para el Mundial de Clubes, y que también seguía y seguía. El Real Madrid ha contado con la voluntad de Mastantuono desde el principio. En estos momentos la mayor duda reside en cuándo se incorporará. Esta información ya es de ayer por la tarde. Real Madrid y River negocian en estos momentos. Mastantuono al poco tiempo jugará el Mundial con River y el plan es que se una después al Real Madrid. La operación no está cerrada, pero sí muy cerca de cerrarse, y evidentemente no hay nada cerrado porque no hay firmado nada, pero el acuerdo es total. El Real Madrid y River negocian los plazos, llegará al Real Madrid tras el Mundial de Clubes. Bueno, ya estamos por aquí viendo este vídeo donde vamos a ver las principales jugadas más destacadas de Franco Mastantuono en los últimos meses. Por ejemplo, este golazo frente a Boca Juniors, que realmente abrió portadas en el mundo entero en el clásico argentino contra Boca, como digo. Franco Mastantuono, hay que decir que es un jugador de 17 años muy joven, que tiene tendencia a ir hacia la media punta, pero que evidentemente en este primer inicio de su carrera como futbolista vemos que tiene un gran golpeo de falta, una gran conducción, pero en este inicio de carrera, como digo, está jugando o está empezando desde esa banda derecha. Es un jugador muy zurdito, que yo el otro día comentaba con compañeros que no es que me recuerde a Messi en cuanto a la forma de jugar, pero que sí evidentemente tiene esa tendencia o naturaleza física de ser zurdo, de tener el balón muy pegado al pie, de conducir muy bien y de no ser solo un extremo derecho, sino ir creciendo poco a poco y ser un jugador mucho más total en el frente de ataque e incluso ayudando mucho al mediocampo. Creo que es un futbolista que destaca evidentemente por esa gran calidad para conducir la pelota, pero que también tiene un gran desplazamiento, un gran golpeo, un gran regate. Vemos aquí, por ejemplo, esta bicicleta, que quizás no destaque por su velocidad punta, porque es verdad que no es un jugador súper rápido, no es un jugador, un extremo prolífico como puede ser Vinicius o como puede ser cualquier tipo, Salah, Lamine Yamal. No es así, es un jugador mucho más parecido a James Rodríguez, pero que creo que tiene un poquito más de habilidad con el balón, que puede jugar más pegado a banda. Y el hueco que le veo yo en este Real Madrid, creo que el principal perjudicado nuevamente va a ser Rodrigo Goes. Creo además que hay mucho que hablar en el tema de que, por ejemplo, Xabi Alonso haya hablado ya con Franco Mastantuono, por mucho que la operación se haya acelerado, antes que con Rodrigo Goes, que se supone que es una conversación que hay pendiente, que se podía haber producido hace ya 2-3 semanas, que finalmente, o de momento no se ha producido porque creo que ni se habrán visto en la Ciudad Deportiva, pero tampoco han visto a Mastantuono. Y creo que, bueno, si Xabi Alonso considerara importante a Rodrigo, creo que ya le habría llamado, se lo habría dicho. Creo que la mentalidad está clara, que hay que darle oportunidad a otros jugadores. Y como digo, creo que Rodrigo va a ser uno de los principales perjudicados en este sentido del fichaje de Franco Mastantuono, que es verdad que viene muy joven, pero que creo que con Xabi Alonso la manera de funcionar, la manera de empezar a darle minutos a este chico va a ser muy diferente a la que ha tenido Ancelotti en el pasado. Y creo evidentemente que es un perfil adecuado para este Real Madrid, igual que lo es Güler. Creo evidentemente que no es que ninguno de los dos vaya a ser titular indiscutible, creo que los dos van a tener muchos minutos, el turco y el argentino, pero como digo, son jugadores muy complementarios, que desde ese sector derecho pueden complementar mucho mejor a Vinicius y a Mbappé de lo que lo puede hacer Rodrigo Goes, que bueno, que lleva unos meses irregulares, que lleva unos meses muy discutido. Y ya para terminar el vídeo, simplemente resumir un poco que Franco Mastantuono será nuevo jugador del Real Madrid. Como he dicho antes, será la cuarta incorporación, firmará hasta el año 2031. Será la cuarta después de Hausen, de Trent Alexander-Arnold. Esperemos también que de Álvaro Carreras, que se está cerrando a falta de esa oficialidad. Pero como digo, el argentino es un traspaso histórico en Argentina. Ayer además debutó con la selección de Scaloni. Es el quinto jugador más joven en debutar con Argentina, y esto dice mucho de un jugador que yo no sé si va a marcar una era o no, pero que tiene cualidades para ello y sobre todo la confianza
de un Real Madrid que, bueno, ha entrado en una operación a cascoporro que en 3 días ha cambiado el devenir de la negociación y que se la ha robado en la cara al Paris Saint-Germain. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, comentar y compartir. Para un poquito saber vuestra opinión al respecto, si os gusta o no Franco Mastantuono. Y como digo, me despido, suscribiros y activar la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.